Hay heridas en nuestra vida que creíamos que solo traerían dolor, pero se convierten en el lugar por donde comienza a pasar la luz. Cuando no huimos del dolor y se lo entregamos a Dios, aquello que ayer nos hacía sangrar puede convertirse hoy en la perla de la paciencia, el perdón y la esperanza. Ese camino no hace ruido, pero transforma en silencio el corazón y toda la vida. Hermanos y hermanas queridos, al contemplar la corona de Adviento con sus velas encendidas una tras otra, nuestro corazón espontáneamente se aquieta en un compás de silencio agradecido. Cada llama es una suave exhortación. La primera vela morada susurra sobre la esperanza, que Dios siempre se acerca todavía más a quienes lo esperan con un corazón sencillo. La vela siguiente nos invita a volver a enderezar el camino, porque solo cuando hay conversión el sendero se hace recto y la luz se vuelve nítida. Luego llegará la paz, no como la ofrece el mundo, sino la paz que viene del niño Dios. Una paz que pone a Jesús en el centro de todas nuestras elecciones, de todas nuestras relaciones, de cada latido de nuestra vida. Así como las velas se encienden con un orden, la vida humana tiene sus ciclos y sus estaciones. Cada uno de nosotros en algún momento entra en una etapa nueva de la vida o del servicio. Como quien pasa la página de un libro, no para olvidar lo ya escrito, sino para permitir que la historia continúe según la voluntad de Dios. Esto no es exclusivo de la vida consagrada. También sucede en el matrimonio. Desde el día en que tomaron de la mano el sacramento, han pasado muchas estaciones. La estación de la felicidad radiante, la de la prueba severa, la de la larga espera, la de la reconciliación suave. Hay recuerdos hermosos y luminosos, pero también hay rasguños que parecían no sanar jamás. Quienes han vivido fielmente durante muchas décadas bajo el mismo techo lo comprenden mejor que nadie. Nuestro pueblo hispano aprecia profundamente los hitos de la fidelidad, desde las bodas de plata, pasando por las bodas de oro, hasta las bodas de perla. Estos nombres no son solo para agradar, sino para recordarnos que el amor con los años es pulido, purificado y hecho resplandecer por medio de tantas decisiones de aceptar, perdonar y recomenzar. Cada hito es una huella de la gracia, y la gracia, como esa pequeña vela, con una chispa basta para disipar la oscuridad de una habitación. Detengámonos en la imagen de la perla. Sabemos que la ostra vive en el fondo del mar. La verdad es que solo cuando un grano de arena diminuto, una partícula pequeñísima, se introduce y hiere su interior. La ostra comienza a segregar una sustancia tornasolada que envuelve la herida capa tras capa. A eso lo llamamos nácar. Con el tiempo, aquello que provocó dolor se vuelve algo precioso. No es la herida en sí lo valioso, sino el hecho de haber sido envuelta, sanada y transformada. Si no fuese herida, sería solo un ser vivo ordinario. Herida puede engendrar una perla. La vida espiritual guarda un misterio semejante. Cada uno de nosotros lleva sus propios granos de arena. Una palabra que hace sangrar, un malentendido que se prolonga, un fracaso que nos hace bajar la mirada, una enfermedad que nos agota, una caída que nos lleva a reprocharnos.
Esos granos de arena no desaparecen negándolos, ni fingiendo fortaleza, solo son salvados cuando se colocan en los brazos del Señor, para que su gracia los envuelva, como el nácar cubre con capas finísimas la herida con paciencia, perdón, humildad y fidelidad. Cada capa es una vez que dejamos que la palabra de Dios nos empape. Y cada vez que empapa, el corazón aprende a amar como ama el Señor. El Adviento nos recuerda siempre un ritmo muy concreto. El primer paso es alzar la mirada hacia la luz y nombrar la esperanza. Dios viene sin retraso. El paso siguiente es atrevernos a regresar, reconocer los caminos torcidos de nuestro corazón y pedir al Señor que los enderece. El paso final es poner a Jesús en el mismo centro, para que desde allí todo lo demás recupere su lugar adecuado. Cuando el Señor está en el centro, incluso las heridas dejan de ser tinieblas sin sentido y se convierten en refugios de gracia. De hecho, se ve en la realidad. ¿Cuántas familias, después de un tiempo largo de silencios y lágrimas, de pronto encuentran un lenguaje común porque permitieron que Cristo entrara en medio de ellos? Y muchos jóvenes, tras caídas dolorosas, se levantan porque dejan que el Señor sane la vergüenza y reavive los sueños. Ojalá cada uno en la comunidad sepa acoger su propio grano de arena con la mansedumbre de la fe. No lo teman, no lo nieguen, tampoco lo ensalcen. Entréguenlo al Señor cuando Jesús está en el centro. La verdad sobre nosotros queda iluminada, nuestros límites son abrazados y el futuro se abre. A medida que se acerca el nacimiento, las luces de la calle brillan más, pero esas luces son solo una figura. La luz que necesitamos brota de un corazón que sabe orar, callar y esperar. En ese silencio, Dios actúa. Él añade una capa de nácar de misericordia sobre la vieja herida, añade una capa de paciencia sobre el fastidio, añade una capa de humildad sobre el amor propio. Y un día, al abrir los ojos, reconocemos que el dolor de ayer se ha convertido en la perla que nos ayuda a amar más hondo a los demás. Por eso, al encender las velas del Adviento, hagamos juntos un pequeño gesto en el corazón: nombrar la esperanza, elegir la conversión y poner a Jesús en el centro de todo. Así nos preparamos para una Navidad verdadera. No un recuerdo ruidoso, sino un encuentro que sana. Y si alguien siente que lleva una herida difícil de expresar, que no tenga miedo. Precisamente allí, cuando se deja que la gracia envuelva, nacerá lo precioso. Entonces veremos que el Señor no quita nuestra herida con magia, sino que la transforma en una ventana por donde pasa la luz. Que cada familia de la comunidad, especialmente aquellas que han caminado un largo trecho juntos, vuelva a experimentar la gracia del sacramento del matrimonio, la gracia para ser fieles, para perdonar y para recomenzar. Que quienes están entrando en un nuevo ciclo de la vida, del servicio o del trabajo, sepan inclinar la cabeza y obedecer la voluntad de Dios. Y que todos nosotros, al mirar la corona de Adviento, escuchemos la suave invitación. No teman, pongan al Señor en el centro. Todo lo demás se irá ordenando poco a poco. Entonces la perla de nuestro corazón resplandecerá, no para exhibirse con orgullo, sino para irradiar esperanza a los demás. Hermanos y hermanas queridos,
Al proseguir la reflexión sobre nuestras heridas, al pensar en la ostra herida por un diminuto grano de arena que comienza a segregar capas de nácar para envolverlo, reconocemos un camino delicado que Dios suele utilizar para salvar al ser humano. Esas capas finísimas no aparecen de un instante a otro. Crecen poco a poco, cubriendo la herida, hasta que aquello que antes dolía se vuelve una perla preciosa. La vida de fe es así. No se trata de huir del sufrimiento ni de idolatrarlo, sino de dejar que la gracia del Señor envuelva el dolor y lo transforme en bendición, sin la cruz. Uno fácilmente cae en una religiosidad brillante por fuera, donde todo es emoción pasajera y el corazón aún no ha sido transformado. Quien predica un cristianismo sin cruz todavía no se ha encontrado realmente con Jesucristo. La Iglesia nos recuerda esto para que no nos confundamos. La fe no es una actitud de complacencia ante el dolor. Ninguno de nosotros ama el sufrimiento y menos aún tiene derecho a alegrarse por el dolor ajeno. Pero somos invitados a acoger las pruebas cuando aparecen en el camino, como una oportunidad para que el amor de Dios envuelva y renueve el corazón. Es sorprendente aquello que más nos mortifica, cuando es puesto en los brazos del Señor. Se convierte en el lugar donde Él actúa con mayor hondura, como el nácar blanco que recubre el cuerpo extraño. La sangre de Cristo rodea las heridas de nuestro corazón y allí la gracia trabaja en silencio. Contemplando el Sagrado Corazón, el creyente no puede sino conmoverse. En el Calvario, la lanza del soldado atravesó su costado y de allí brotaron agua y sangre. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha reconocido el misterio. El agua es signo del bautismo y la sangre es signo de la Eucaristía. Del costado abierto del Salvador nacemos sacramentalmente, somos alimentados y somos curados. Por eso, al depositar nuestras penas en el Sagrado Corazón, no son devoradas por una oscuridad sin sentido, son acogidas por un amor real, tierno y poderoso. Es como si una capa de nácar de sangre roja envolviera las fibras dolientes de nuestro propio corazón. ¿Nos hemos fijado alguna vez en que la prueba puede convertirse en puerta hacia una nueva paz? A veces creemos que no lo lograremos. Un acontecimiento familiar, una pérdida repentina, una enfermedad prolongada, un callejón sin salida en el futuro de los hijos y, sin embargo, en la oración susurramos: Señor Jesús, te lo entrego. Al pronunciar estas palabras, quizá nada cambia afuera, pero dentro comienza a brotar algo firme, una paciencia suave, una fe que no grita, una esperanza que no se apoya en ilusiones. En ese momento, la gracia del Señor parece añadir una capa de nácar de paciencia, otra de confianza, otra de perdón, hasta que la herida deja de sangrar y pasa a ser parte de nuestra historia de salvación. En la vida pastoral solemos presenciar instantes conmovedores después de la misa, cuando unos y otros se acercan pidiendo una bendición, una oración, un apretón de manos. Hay días en que, aún cansado y con hambre, el pastor permanece allí para que nadie se vaya sintiéndose olvidado. No es posible por fuerzas humanas, sino porque el Señor hace ver cuántos están heridos. Cada mirada es una historia, cada lágrima, una plegaria no formulada.
y aprendemos un gesto sencillo: colocar la mano derecha en la frente y la izquierda en el pecho y decir en silencio: Señor, cubre mi mente, abraza mi corazón. Cuando la comunidad realiza ese gesto, sabemos que algo está sucediendo. Estamos entrando en el crisol del corazón de Cristo. Hay una certeza que la palabra quiere ofrecerles, como un hilo rojo que atraviesa los días turbulentos de la fe. Por la sangre de Cristo hemos sido redimidos. No se trata de un triunfo ostentoso, sino de la victoria silenciosa de la gracia sobre la tentación del desaliento, la victoria de la fidelidad sobre la pereza agotadora, la victoria de la mansedumbre sobre la ira, la victoria de la luz sobre las sombras interiores. Cada vez que lo susurramos, permitimos que la sangre del Señor deposite otra capa de nácar sobre la vieja fisura para quien lucha contra la ansiedad. La depresión o el pánico no es un conjuro, sino una llave que abre la puerta para que Cristo entre en la habitación estrecha del corazón y encienda una lámpara. Si alguien pregunta, ¿qué hacer cuando llega la prueba? Encueta. La respuesta se halla en un camino muy sencillo. Primero, mirar de frente el propio dolor y nombrarlo, sin exagerarlo ni minimizarlo. Luego, colocarlo en la oración para que el Sagrado Corazón lo toque. Después, perseverar en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y la reconciliación, porque allí siguen manando el agua y la sangre del costado de Cristo. Por último, practicar gestos concretos de amor, una petición de perdón, una concesión por cariño, una mañana para recomenzar como la ostra que día tras día envuelve el cuerpo extraño. Nosotros perseveramos para que la gracia del Señor envuelva el corazón y así se formen las virtudes. Sabemos que hay quienes están exhaustos por sentirse al margen, ancianos en soledad, padres inquietos por la incertidumbre de sus hijos, jóvenes abrumados por los estudios o el trabajo, personas que combaten vicios antiguos que regresan una y otra vez. Nadie ha de caminar solo. Jesús, cuyo costado fue abierto, ha abierto también su corazón para nosotros. Al poner la mano en la frente, le hablamos de los pensamientos confusos. Al poner la mano en el pecho, le presentamos los latidos temblorosos y murmuramos: Señor, cúbreme con tu sangre. Esta oración no sustituye la acción, pero orienta los pasos y las pequeñas decisiones perseverantes. Hermanos, como adultos que hablan a los pequeños, conservemos una fe sencilla y decidida, sencilla para apoyarnos en Dios en lo más pequeño, decidida para no pactar con el mal ni un solo palmo. A veces necesitamos un signo visible, como un globo que se suelta hacia el cielo, símbolo de que entregamos el peso de nuestras manos y lo confiamos al Señor. Otras veces basta una respiración honda y un Ave María breve, pero en todo lo esencial es poner a Dios en el centro. Cuando el corazón lo sitúa allí, lo demás comienza poco a poco a ordenarse. Pedimos la gracia de creer en la fuerza mansa de la sangre del Señor, de dejar que su sagrado corazón abrace las heridas que aún no nos atrevemos a nombrar, que cada familia y cada persona
desde el más pequeño hasta el más cansado, recobren el valor de recomenzar. ¿Y qué? Al ofrecer al Señor nuestras propias heridas, sepamos reconocer también las de los demás, para sostenernos sin juzgar y caminar juntos bajo la luz apacible de la gracia. Hermanos y hermanas queridos, en el clima sagrado de la liturgia, detengámonos ante una imagen bella y familiar. El humo del incienso que se eleva desde el incensario del monaguillo. Tal vez muchos, al fondo del templo, no lo vean con claridad, pero todo lo percibimos en el corazón. Ese humo, ligero y sereno, sube como un suspiro del alma. El Salmo lo dice con poesía: que mi oración suba como incienso ante tu rostro. Cuando ese humo asciende, lleva consigo todo aquello invisible que cargamos por dentro. Nuestras preocupaciones, nuestros temores, aquello que no sabemos ni cómo nombrar. Solemos preguntarnos cuál es el dolor más terrible. Algunos piensan en el dolor físico, otros recuerdan el dolor del espíritu. Pero una verdad profunda nos enseña que el dolor más punzante es precisamente el dolor que ocurre ahora mismo. Ocupa toda la mente, nos quita el sueño y empaña lo demás. Y justamente porque está ahora, es allí donde el Señor quiere venir ahora. Él no espera a que seamos perfectos para acercarse. Viene cuando aún estamos confusos, adoloridos, sin saber qué hacer. Ahora, en el silencio santo, elevemos juntos el corazón hacia el sagrario o alcemos la mirada a la cruz. No hacen falta gestos exteriores, basta una inclinación humilde del corazón. Susurremos: Señor Jesús, te ofrezco este dolor como un grano de incienso. No lo comprendo del todo ni lo controlo, pero sé que tú lo ves, lo conoces y estás conmigo. En ese instante, aunque nada cambie alrededor, en lo profundo comienza a anudarse un hilo de esperanza con el cielo, como el humo del incienso que no se disipa en la nada, sino que asciende hacia el rostro de Dios. Así también nuestra oración es plenamente acogida. Al unirnos en el Ave María, la Iglesia saborea la presencia suave de la Virgen María. Ella no habla mucho, no da largas explicaciones, pero se hace cercana a los dolores ardientes del corazón de sus hijos. Nos conduce a su Hijo, al corazón traspasado, para que de su costado abierto vuelvan a manar para nosotros el agua y la sangre. El agua limpia la memoria, la sangre alimenta el valor, el agua purifica las palabras de autoacusación, la sangre reaviva la llama de la esperanza. Quizá entre nosotros haya quienes sufren un dolor muy de ahora. Puede ser un resultado médico recién recibido, un mensaje que derrumba una relación, un fracaso que apaga el día o una soledad en medio de una casa llena de gente. La fe no es huida de la realidad, sino certeza de que la realidad es más grande que lo que alcanzamos a ver, porque en ella está Dios. Cuando el monaguillo inciensa, toda la asamblea sigue con la mirada ese gesto, como quien contempla una oración elevada. Es la imagen del abandono confiado. Entregarlo todo al Señor para que Él lo santifique y transforme.
Abandonarse no es dejarse llevar por la inercia. Abandonarse es poner en manos de Dios lo que no podemos, para hacer nosotros con fidelidad lo que sí nos corresponde. Nuestra parte puede ser una cita con el médico, una conversación sincera, un día de trabajo responsable, una petición de perdón de corazón. Y lo que excede nuestras fuerzas, lo colocamos en manos del Señor, como el incienso solo asciende cuando hay brasas encendidas. Así nuestra oración necesita el fuego del amor y el sacrificio para elevarse. Alguien preguntará, ¿de verdad mi pequeño dolor cuenta ante Dios? Hermanos, ante el Señor no hay dolor sin sentido. El amor no mide por el tamaño del acontecimiento, sino por la cercanía del corazón. El dolor de ahora es el lugar donde el Señor quiere poner su mano para sanar. Él no promete que todo desaparezca de inmediato, pero promete quedarse. Y cuando Él permanece, lo que pesaba demasiado se vuelve llevadero. La palabra quiere también hablar a quienes están cansados por dolores sordos y persistentes. Un dolor de muelas que roba el sueño, una palabra imprudente que hiere el amor propio, una postergación que agota. No son cosas grandilocuentes, pero sí muy reales. Y nuestro Dios es el Dios de lo muy real. Entra en lo pequeño para reorientar nuestro gran corazón. Si el punto doloroso es el genio áspero, Él derrama una gota de mansedumbre. Si es la tristeza por sentirse poco amado, Él pone una gota de certeza de su amor, gota a gota, chapa a chapa, día tras día. Ahora ofrezcamos juntos al Señor nuestras heridas. Como se echan los granos de incienso al brasero, pongámosles nombre: miedo, enojo, tristeza, soledad. Míralas con los ojos de Dios, sin juzgarlas. Luego, entrégalas con suavidad. Cuanto más nos abandonamos, más ligero se vuelve el corazón. Y cuanto más ligero está, mejor escuchamos la voz del Señor que nos indica qué hacer ahora mismo. Una llamada que debemos hacer, una puerta que tocar, una cena que preparar, un agradecimiento que expresar. Desde aquí volvamos a la vida cotidiana con un nuevo latido, no el ritmo apresurado de la ansiedad, sino el compás manso de la confianza, no el peso rígido de las cargas, sino la constancia de la esperanza. Deja que la luz del altar ilumine el rincón oscuro del alma. Deja que el silencio del sagrario disipe el frío de la soledad. Entonces, aquello que creíamos un dolor imposible de soportar, se convertirá en el lugar donde el Señor realiza el milagro de la paz. Amén.